YSUCA le invita a escuchar a las 10:30 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes, Entrevistas con Voz, espacio donde son abordados los temas de interés nacional. Usted puede hacer sentir su voz participando. Llámenos, porque su opinión también cuenta. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un espacio más de Entrevistas con Voz en este miércoles. Hoy es 24 de febrero de 2010. Son las 10:33. Como siempre nos acompaña Hazel Cantón en la conducción del equipo técnico y con ustedes, ante los micrófonos, este servidor Serafín Valencia. Esta mañana vamos a abordar el tema de la prevención de la violencia juvenil, la construcción de políticas públicas para la prevención de la violencia juvenil. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al padre Antonio Rodríguez, miembro del proyecto Poljuve, y también al joven Asdrúbal Corbera. Él es del servicio social pasionista. Bienvenidos, padre. Hola, buenos días a todos y a todas y gracias por habernos invitado a este espacio. Bueno, Asdrúbal, bienvenido. Buenos días, Serafín, gracias. Bien, estamos conociendo precisamente esta iniciativa de parte de este proyecto y, bueno, en el contexto también de unas condiciones de violencia bastante especiales para el país, en un momento en que El Salvador continúa con altos índices de violencia. Se habla de entre 13 hasta 15 muertos diarios. En la Vox Populi, es decir, el comentar de la gente y también de las autoridades, se le achaca buena parte de estos crímenes a el accionar de las pandillas, a la violencia juvenil, aunque ya al revisar los datos dicen otras cosas, pero en el hablar cotidiano de la gente, estos crímenes están relacionados con las pandillas. Es decir, la situación de la juventud parece muy vinculada, por lo menos en imagen pública, al tema de la violencia. Un comentario, padre, sobre las condiciones actuales de la situación de la violencia y ese vínculo que se suele hacer con la juventud. Sí. Bueno, yo creo que en estos momentos y en estos días hemos estado y hemos sido todos protagonistas de un escenario y de muchísimos comentarios y enfoques de lo que está aconteciendo. Hemos visto escenarios de las autoridades, hemos visto de Paulo Lor en el enfoque político, en el observador político, en el diario de hoy, hasta por el hermano Toby. Es decir, en este momento todos están hablando. Yo creo que uno de los, como tú preguntas, uno de los datos importantes del contexto actual es, para mí, la situación que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo una transición política. Y yo creo que esto todavía no hemos tomado conciencia de que hay un perdedor en estos momentos, y no solamente un perdedor electoral, sino que no podemos obviar y dejar de hablar de la transición política que ha vivido nuestro país y de que ha habido un partido en el gobierno durante 20 años que ha perdido. Y no solamente perdió electoralmente, sino que ahora se está dando cuenta que ha perdido porque está perdiendo estructuras que estaban privilegiando y que tenían un diálogo y un pacto con aquellos que también son responsables de la violencia, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Me parece, yo creo que aquí es donde está uno de los puntos claves de la situación actual y que mucha gente no se atreve a decir ni se atreve a comentar. Me parece que los altos índices de violencia es porque aquí en este país había un acuerdo y estaban acuerpados. No solamente había cuerpos, sino estaban acuerpados tanto el crimen como el narcotráfico. Y en este momento el crimen y el narcotráfico se tiene que comenzar a configurar en el nuevo escenario político, en el nuevo mapa de poder, tanto formal como en el mapa real de poder en estos momentos. Y hay alguna gente que dice, miren, si quiere este gobierno solucionar el problema de la violencia juvenil, lo que tiene que hacer es lo que ha hecho México durante mucho tiempo, es tener un contrato, tener un pacto con el narcotráfico y el crimen. Y
tendríamos una continuidad y seguir con esa agenda de utilizar el fenómeno de maras y pandillas pues para estar desviando la atención de la población y seguir diciendo que los jóvenes maderos pandilleros controlan el narcotráfico, que están vinculados al crimen, es decir, todo ese fenómeno, ese debate público que nos tiene entretenidos, mientras que los otros... Yo creo que aquí está el problema. El problema de este país en este momento actual es un problema de transición política democrático, en el cual el crimen y el narcotráfico se tiene que estar configurando y se tiene que estar replanteando cuál es su escenario de poder en este momento. Y hay voces que dicen que hay que dialogar con ello y hay que hacer un acuerdo con eso, como lo hizo México durante mucho tiempo, y volver a tener un narcoestado en este momento, que ha sido lo que ha tenido el gobierno anterior durante 20 años, un narcoestado en donde no se generaba un debate público porque nos tenían despistados con que los jóvenes pandilleros... Pero yo en los últimos 10 años nunca he visto una estructura de una clica o una estructura pandilleril que los hayan metido presos porque les hayan encontrado un montón de kilos de droga o cocaína, nunca, pero sí he encontrado hombres y mujeres infiltrados dentro del Estado y de otras esferas. Incluso a otros los han matado en otros países. ¿Usted cree que esto es un reaccionar entonces del crimen organizado, un decir, hacerse sentir que están ahí, es decir, a través de esta matanza? No, yo creo que es primero un nuevo escenario en donde ellos tienen que configurarse en el nuevo mapa nacional, y en el nuevo mapa nacional no solamente geográficamente, un nuevos corredores, sino también una nueva configuración con el poder, que ya no es el poder que ellos estaban acuerpados anteriormente, pero también me parece que aquí hay algo más, sino que es una desestabilización política por aquellos que han tenido. Y lo que estamos viendo, decía un amigo mío, ¿no será que nos han dado un golpe de Estado y no nos hemos dado cuenta? ¿No creen que en este momento hay intereses, que es la agenda que tiene el diario de hoy, que tiene el Tabernáculo Bíblico Bautista con su pastor, y ya sabe a dónde ha dependido, ya estuvo detenido en Estados Unidos y sabemos qué vínculos tienen estos señores? ¿No será que en este momento hay una desestabilización política a un gobierno y a un Estado que desde la cartera y del gabinete de seguridad tienen un interés real, y así lo han demostrado y así se percibe? Hay una honestidad en donde o les quieren hacer desestabilizarlos, o decir, si no quieren desestabilizarse, negocien con nosotros, pacten con nosotros y déjennos tranquilos en este momento. Lo que pasa que el narcotráfico y el crimen no hace campos pagados como pueden hacer los jóvenes de maras y pandillas, porque los jóvenes de maras y pandillas pues no son responsables de este escenario y no son los causantes de la magnitud del problema en su mayoría, son de un insignificante 25% del problema, pero no de ese 75% que hay otros actores nacionales. Entonces creo que esto es lo que no se dice, y esto es lo que todos piensan, y esto es lo que hay que comenzar a posicionarlo. Estamos en un problema muy delicado de desestabilización política por actores que perdieron no solamente el poder formal, sino que están perdiendo también el poder real una vez que están tocando las estructuras y están despidiendo a ciertos actores de corrupción que estaban infiltrados en aquellas instituciones de la policía, de centros penales y de otros marcos, que eran instituciones que estaban siendo funcionales para un gobierno enquistado durante 20 años, pero no eran instituciones democráticas y que sirviesen a la democracia del país y sirviesen a la institucionalidad para que todos entráramos de este marco legal. Bien, Asdrúbal, ¿cuál es la lectura que hacen los jóvenes sobre este problema? La semana pasada tuvimos un comunicado de supuestamente algunos líderes pandilleros que están tanto dentro de las cárceles como también fuera de las cárceles, diciendo que daban una tregua a la sociedad, una tregua en el sentido de que dejan de cobrar la renta, dejan de cometer asesinatos, dejan de cometer extorsiones, incluso se hablaba de otras modalidades de crímenes. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen?